Todos sabemos el enorme cambio que ha producido Internet. El correo electrónico, que nos permite comunicarnos con cualquier persona del planeta. Wikipedia, que ha democratizado el conocimiento terminando en un santiamén con la Enciclopedia Británica, que eran 80 tomos que los podían tener solamente aquellos que podían comprarlo. Google, que nos permite buscar cualquier cosa. Netflix, cualquier película, en fin, el comercio electrónico que nos permite traer cualquier cosa de China con 2 clics, Amazon, etc. Pero, a pesar de todo eso, hay una cosa que Internet no puede hacer, y es transmitir valor. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que si yo quisiera enviarle $1 a Juan en una especie de correo electrónico, cuando ese dólar le llegue a Juan, Juan lo puede copiar 10 veces y con eso generar $10. Porque ese es el problema que tienen los archivos digitales. Se pueden copiar. Entonces la Internet es buenísima para transmitir información, pero no puede transmitir valor. Me dirán ustedes, pero no, yo puedo comprar en Amazon, puedo mandarle plata a un amigo por PayPal. Sí, claro, lo pueden hacer, pero tienen que utilizar un intermediario. Sin un intermediario confiable, no lo pueden hacer. Este problema, que se conoce con el problema del double spending o doble gasto, es el problema que resolvió esta persona. No sabemos quién es, Satoshi Nakamoto, no sabemos si es japonés, capaz que es. Resolvió el problema que también se conoce con el nombre de los generales bizantinos. Es un problema de la teoría de juegos y es la primera persona que crea un algoritmo que permite resolver el problema del doble gasto y así poder enviar archivos digitales que no se pueden copiar. Esto lo hace en el 2008, hace 8 años, en medio de la crisis financiera más brutal, donde Lehman Brothers se caía a pedazos y donde las autoridades centrales bancarias más confiables nadie podía confiar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo funciona lo que Satoshi Nakamoto inventa? Él se da cuenta que lo que se necesita si yo quiero enviar dinero a otra persona sin tener una autoridad central o un intermediario es que tengo que tener una base de datos descentralizada. Una base de datos en donde estén todas las transacciones, pero esa base de datos no puede estar en un lugar central. Tiene que ser autónoma, por decirlo así. Entonces, él inventa esta base de datos que después se transforma en el soporte de lo que hoy conocemos como el Bitcoin, la primera criptomoneda electrónica de amplia aceptación. En la red de Bitcoins hay 2 tipos de personas. Están los que utilizan los Bitcoins para comprar cosas, para hacer las transacciones normales, como utilizamos el peso o el dólar, y están aquellos que se llaman mineros. Los mineros son los que mantienen esa base de datos fundamental para el funcionamiento del Bitcoin, que también recibe del nombre de blockchain, y después se van a dar cuenta por qué. Entonces, Satoshi Nakamoto utiliza un recurso viejísimo para asegurarse de que los mineros mantengan esa base de datos, y es la recompensa. Les dice, bueno, si ustedes verifican todas las transacciones y se dan cuenta que no hay, y me aseguran que no hay ninguna transacción doble ni ninguna transacción falsa, y además resuelven un problema matemático que es muy complejo y son los primeros en resolverlo, entonces les doy una recompensa que son bitcoins. Y de esta manera resuelve de una forma sencilla 3 problemas. Primero, la emisión del bitcoin. Porque cuando él está regalando esos bitcoins, dando esa recompensa a los mineros, está generando bitcoins como si fuera un banco central, pero sin un banco central. Resuelve la seguridad porque el problema matemático que les hace resolver a los mineros
Está vinculado a la seguridad de la base de datos. Y resuelve el problema de la competencia y de que no hagan trampa, porque todos juegan con las reglas para recibir la recompensa. Ahora, el problema que este proceso tiene, que se denomina Proof of Work o prueba de trabajo, es que consume muchísima energía. Tanta energía consume que hoy la red de Bitcoin consume aproximadamente casi lo mismo que todo el Uruguay. Y se espera que en los próximos 4 años consuma 10 veces lo que consume el Uruguay. Estamos hablando de 14 gigawatts. Ese es el consumo esperado para los próximos 4 años de la red de Bitcoins. Solamente para mantener la seguridad de esa base de datos. Esa base de datos tiene mucho más aplicaciones que el Bitcoin. El Bitcoin es como el email en Internet. Es la primera aplicación. Pero son muchísimas las aplicaciones que puede tener. De hecho, en el mundo, el 70% de los tenedores de tierra no tienen escrituras de sus tierras, no tienen certificados que acreditan que son dueños de esas tierras. Esos certificados, esas escrituras, se pueden guardar en la blockchain de una forma muchísimo más segura que cualquier registro notarial. Y de hecho, Ghana está haciendo eso. Y así como se puede hacer eso, se puede hacer una moneda electrónica como hizo Satoshi, se puede hacer infinidad de cosas descentralizadas. Vamos a tener en un futuro un Twitter sin Twitter, un Facebook sin Facebook. Y eso va sin duda a cambiar el Internet. Si al Internet le agregamos ahora valor, la posibilidad de transmitir valor, se imaginan las cosas que vamos a tener. Es una cosa inimaginable. Pero la pregunta que nos hacemos todos es si además de esta disrupción, que evidentemente en el lugar más grande va a ser en el ámbito financiero, y de hecho Suiza está dando todo tipo de ventajas a las empresas que se dedican a la cryptocurrencies para no perder ese nicho de meca financiera que hoy tiene, nos preguntamos si el Bitcoin no tiene además una aplicación industrial. Y creemos que la tiene. Pero para eso tenemos que hablar de las energías renovables. A todos nos gustan las energías renovables porque ayudan al cambio climático, ayudan a eliminar esa dependencia del petróleo, pero tiene un problema. A pesar de que los molinos son cada vez más grandes y cada vez más eficientes y las celdas solares bajan de precio todo el tiempo, el problema que tienen es que el viento sopla cuando tiene ganas y las energías renovables son variables. Tienen el problema de la variabilidad. No las tengo cuando las necesito o si las tengo y no puedo predecir cuándo las voy a tener. Entonces, lo que los grandes generadores de energía tienen que hacer, si quieren depender de las energías renovables, es tienen 2 opciones. Agarrar y decir, bueno, yo me voy a olvidar de esto, porque esto cambia muchísimo, no me puedo asegurar la fuente de energía, y entonces lo reduce a un porcentaje pequeño de su matriz energética. O si no, gasto mucho más de lo que tengo que gastar, instalo un parque enorme, y entonces cuando sopla poco viento igual tengo la energía que necesito. Pero eso obviamente las hace mucho más caras. Hace que las energías renovables sean mucho más caras de adoptar. La solución de esto es muy fácil. Es tener baterías enormes que nos permitan almacenar los excedentes. Pero esas baterías hasta hoy no existen o son muy caras. De hecho, Francia lo que hace, porque todos los generadores de energía tienen el problema de que el consumo durante la noche es menor que durante las horas del día, Francia durante la noche sube agua a los Alpes suizos como forma de guardar energía para después durante el día hacer bajar esa agua y pasarla por turbinas para generar de vuelta energía eléctrica. Utiliza los Alpes suizos como batería. Pero no es barato y no todos tienen a mano Alpes para crear ese tipo de baterías. Con unos amigos nos propusimos hace poco tiempo ver si podíamos atacar este problema desde otro lado. Habíamos visto
que la red de Bitcoin consumía una cantidad enorme de energía, que era una crítica que se le hacía a la red de Bitcoins. Entonces se nos ocurrió, no podemos transformar los excedentes de energía renovable y almacenarlos en Bitcoins, que son absolutamente líquidos, y utilizarlos cuando la energía nos falte para salir a comprar energía en otro lado. A ese proyecto le hemos llamado la Bitcoin Battery. Tenemos una cantidad de problemas que resolver. Queremos meter una cantidad de computadoras enormes adentro o aparatos especializados en resolver ese problema matemático que hay que resolver para mantener la seguridad de la red, adentro de containers que consumen aproximadamente 1 megawatt, lo cual nos permite tener baterías muchísimo más grandes, baterías virtuales, que las que existen hoy, y disipar todo el calor que eso genera, este calor que además no es demasiado útil porque es un calor de baja temperatura. O sea, hay una serie de problemas técnicos que estamos tratando de resolver, pero que si los resolvemos, creemos que podemos tener la primera aplicación industrial del Bitcoin. Esto además tiene otras ventajas. No solamente tiene ventajas para la adopción de las energías renovables, sino que además tiene la ventaja que descentraliza aún más a la red de Bitcoins. Porque la idea original de Satoshi era que los mineros estuvieran en todos los países del mundo, porque eso le da más seguridad a la red. Pero por los costos energéticos, hoy la minería está concentrada en China. Sin embargo, si la Bitcoin Battery fue adoptada, todos los grandes productores de energía, los parques eólicos que venden spot y que hoy no tienen a quién venderle y que pasa no solamente en Uruguay, sino que pasa en muchos países, pueden agarrar y generar bitcoins cuando no llega a un precio suficiente el spot como para vendérselos a la red eléctrica. Si logramos eso, le daremos al Bitcoin más seguridad, ayudaremos a la adopción de energías renovables y creo que matamos 2 pájaros de un tiro. Satoshi Nakamoto, en uno de sus últimos posts, allá por el año 2010, dijo que el Bitcoin iba a tener en 20 años un volumen enorme de transacciones, o absolutamente ninguno. Es la evolución de las transacciones del Bitcoin desde que comenzó hasta el día de hoy. El crecimiento ha sido sin duda exponencial. Pero esta gráfica significa mucho más que la mera adopción del Bitcoin. Esta gráfica significa que las transacciones van a tener mucho más privacidad, que las transacciones van a ser mucho más seguras, que vamos a poder tener una cantidad de servicios descentralizados, que las oportunidades van a ser mucho más grandes. Pero por sobre todas las cosas, lo que esta gráfica significa es que vamos camino a un mundo con mucho mayor libertad. Muchas gracias.